Y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Bueno, yo no puedo estar más que agradecida a la Asociación Cultural La Carraila, porque en estos 25 años, porque este año cumplen 25 años, es su 25 aniversario, en estos 25 años su proyecto de conservación y de promoción del legado cultural y natural del Valle de Ricote no ha hecho más que crecer. Además que, bueno, es justo que recordemos que han sido premiados a nivel nacional con el premio Hispania Nostra. No es una asociación de amigos que se junten a cualquier cosa, sino que hacen un trabajo serio y riguroso y nada más que podemos felicitarlos a ellos por este 25 aniversario, felicitarnos por tenerlo y porque Abarán sea sede de esta asociación y que todo el Valle de Ricote se sienta orgullosa y orgulloso de que esta asociación siga con su trabajo hacia adelante. En este 15º juntamiento, bueno, pues nos ofrecen unos trabajos muy serios que ahora van a presentar sobre el 70 aniversario de la Biblioteca de la Ermita, la Biblioteca Infantil de la Ermita y la fuente inicial, que bueno, que ya no existe, pero que ahora nos mostrarán. Y para ello, pues contamos con la presencia de María Luisa Martínez, que es nieta del escultor que fue el que creó estas dos piezas. Además, también contamos con la presencia de su hijo Anastasio, el hijo del escultor, a quien agradecemos de verdad que hayáis tenido el tiempo de acompañarnos hoy aquí en Abarán. Y también una ponencia de manos de nuestra querida Sonsoles, que también es miembro de La Carraila. Una vez que terminemos estas dos exposiciones, pues nos vamos a trasladar a la biblioteca para descubrir allí una placa y además también para inaugurar una exposición sobre lugares singulares de Abarán que ha hecho nuestro compañero y vecino Josu Lozano y bueno, pues que va a permanecer en esta biblioteca en conmemoración de este 70 aniversario durante unos días durante el mes de mayo. Nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos por acompañarnos y larga vida a La Carraila. Bueno, muchas gracias, Penny. Pues nada, estamos encantados de estar aquí en Abarán. Como bien ha dicho Penny, en nuestra sede, aquí surgimos en este centro cultural un 14 de marzo del año 2001. Por lo tanto, estamos de efeméride, cumplimos 25 años y nada, estamos súper a gusto, súper contentos de estar aquí en nuestra casa, aunque como la mayoría sabe, el ámbito de trabajo es el resto del Valle de Ricote, ¿no? Nuestros 4 pilares, pues investigación, divulgación, protección y recuperación del patrimonio cultural y natural. En verdad no íbamos a hacer ningún tipo de conmemoración de los 25 aniversarios. Cuando hicimos el 20 aniversario, me acuerdo que en los medios de comunicación lanzamos que hacíamos 20 años, pero lo íbamos a celebrar como sabemos hacer, es decir, trabajando, ¿no? Porque lo que se ve ahora mismo es trabajo, pero lo que está detrás lleva mucho más trabajo de lo que se ve. Realmente la asociación La Carraila es muy dinámica, y visualmente, evidentemente, también intentamos estar visibles y, sobre todo, lo más bonito de todo, porque a lo largo de estos 25 años nos hemos convertido pues, en ese referente, ¿no?, para que la sociedad pues, pueda recurrir a nosotros en cualquier problemática que pueda ocurrir a nivel de valle, tanto en patrimonio cultural y natural, ¿no? No íbamos a celebrar nada, sí es verdad que tenemos pendiente presentar, que lo vamos a hacer el jueves que viene, el libro de actas de la jornada de investigación y divulgación sobre el Valle de Ricote, que os invitamos, será a las 7:30 aquí en este mismo sitio. Sonsoles, que hace ya un año por ahí nos comentó de su idea de hacer estas dos conferencias y también las decidimos programar dentro de la Semana del Libro. Pepe Molina, el director de la sede de Blanca, que la semana pasada organizó un acto, la Noche de la Fábrica de la Luz, sobre la geología y minería del Valle de Ricote, y con Caramucé, con Héctor Quijada, compañero de La Carraila y con la asociación hermana que tenemos, pues para el Día Internacional de los Museos
es el 18 de mayo, pues el día 16 tenemos una jornada completa tanto en Ricote como en Ojos. Por lo tanto, el empuje de los socios, programando eventos y eventos sucesivos en el tiempo durante este mes, pues evidentemente dijimos, mira, pues en blanco y en botella, ¿no? Cada semana tenemos un acto, pues vamos a unirlos y vamos a llamarlo Encuentros del 25 aniversario de la carraila, ¿no? Bueno, pues estamos aquí por culpa de Sonsoles, como ha dicho Penny, y a ella se debe un trabajo que ahora os va a mostrar y, pues, indagando en el archivo municipal, pues extrajo que la ornamentación de la Biblioteca Infantil de la Ermita, ese edificio, pues, que ha pasado por prácticamente 70 años ya, estamos conmemorando, que todas las generaciones de abaraneros pues lo tenemos como un recuerdo, ¿no?, entrañable, ¿no?, y un símbolo, ¿no?, una vez que sube a la ermita, pues tenía evidentemente la autoría de don Nicolás Martínez, don Nicolás Martínez. Y nos lo comunicó a los socios, pues evidentemente toda la logística de la asociativa pues se puso a su disposición, ¿no? Y esa es la justificación principal de estar esta tarde aquí con todos vosotros. Conocí a Sonsoles, a María Luisa, nieta de Nicolás, y evidentemente también pues la hemos rescatado para que nos cuente sobre su obra y vida, ¿no? Esas van a ser las dos conferencias de esta tarde. Simplemente terminar, agradecimiento a la Concejalía de Cultura, a Penélope, a la Biblioteca de Abarán, al Museo de Escultura de Anastasio Martínez, a la Fundación Cultural Blanca Martínez y, como no, a Josu Martínez Lozano, que ahora después, cuando terminemos, pues os invito a que nos acompañéis a la ermita a la inauguración de la exposición. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues María Luisa Martínez León, en primer lugar, en nombre de la asociación y del pueblo de Abarán, muchísimas gracias por venir a esta convocatoria. Ella es doctora en Bellas Artes, es una destacada artista multidisciplinar, además de docente e investigadora. Pertenece a la cuarta generación de una saga familiar de destacados artistas, ¿no?, resaltando su faceta como escultora monumental y pintora de retratos y grandes murales. Entre exposiciones que ha hecho, las últimas, tengo aquí apuntado, a ver si no me equivoco, El alma del libro, el libro del alma, en la Biblioteca Regional, que fue en el año 2022, una exposición de óleo sobre papel. En Cartagena también expuso en el año 2023 Tierra, Mar y Aire, de pintura y escultura. Y más reciente, en el Archivo Municipal de Murcia, 4 portadas de Ababol, el Seminario de la Verdad, eso fue en el año 2025. Pues actualmente es docente e investigadora, como he dicho, en la Universidad de Murcia y en la Escuela Superior de Diseño de la región de Murcia. Pues esta tarde nos hablará de su abuelo, el escultor Nicolás Martínez Ramón, un recorrido por su obra y vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y, bueno, pues a las autoridades, a la concejal de Cultura, especialmente a Sonsoles Tornero, que fue quien, bueno, se comunicó conmigo porque coincidimos en otra conferencia, en un máster. Y, bueno, pues le agradezco que haya contado conmigo y que dé valor a la obra de este escultor, que creo que a veces es poco conocido y que, bueno, nuestra misión es darle un poquito a conocer. Estoy deseando escuchar la conferencia sobre la biblioteca. Y, bueno, pues a la asociación, que 25 años trabajando por la cultura y por el patrimonio, creo que es un reto muy importante y merece la pena, sin duda, promocionar que estáis trabajando, porque 25 años son mucho. Además, doy fe de que he estado buscando y mirando cosas y soy muy activo en todos los terrenos, con lo cual es poco frecuente también, y ese premio yo creo que da un buen ejemplo de saber que eso está ahí y que se trabaja en todo eso. Lo que yo hoy voy a tratar de hacer es dar un poquito a conocer unas pinceladas sobre este escultor, Nicolás Martínez Ramón, que, bueno, pues quién es. Nicolás, generalmente pues hay poca, si no estás metido dentro de la parte de la cultura, no se suele conocer por el nombre. Es un escultor que nació en Murcia en 1905 y falleció en 1990, nació en la Albatalía, y una de las cosas que es característico es discípulo de Anastasio Martínez Hernández. Anastasio Martínez Hernández nació en la Albatalía,
tenía un taller a espaldas del Teatro Romea, por el que pasan pues todos los escultores de Murcia. Su hijo nace en 1905, está becado por la Diputación de Murcia en la Facultad de San Fernando de Madrid y durante 10 años reside, trabaja y estudia en Madrid. Al morir su padre, ha de hacerse cargo de su taller aquí en Murcia y la obra es muy extensa. Una de las cosas que suelo comentar, por lo que hago este tipo de conferencias, es esta frase de Miguel de Unamuno que me gusta muchísimo, en la que dice que es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos. Eso es lo que me lleva a dar a conocer a toda esta familia de escultores que, sabiendo el potencial, sabiendo quiénes son y lo que han hecho, pues darlo a conocer es una necesidad. Otro motivo, el arte es un estado del alma, esto es por lo que se trabaja, por lo que los artistas pues realizan su obra, no solamente una diferencia entre lo que es la artesanía o lo que es el arte lleva un poquito de cada uno de nosotros y eso es lo que motiva a hacerlo. Le digo a mis alumnos que la importancia del arte y la estética, un ejemplo de ello, les muestro estas magdalenas suculentas, en un momento además a media mañana que apetecen y da gusto comérselas, y luego les muestro esta otra en la que esa misma magdalena, con esa misma composición y esa misma forma, está sobre un tablero de la escultura, yo doy clase de escultura allí, de una mesa sucia. La composición de esa magdalena es la misma, la forma de presentártela, la forma de llevarla a cabo, la forma es diferente y hace que sea apetecible o que no lo sea. La magdalena es la misma, su composición y su sabor son los mismos, pero no es lo mismo ni el mensaje que transmite, ni la sensación, que es lo que hacen los artistas, provocar esas sensaciones, la sensación que te transmite. Otro de los puntos que el arte se asemeja a la vida, el sistema diédrico, y viene a decir una cosa similar. Los diferentes puntos de vista que tiene, en este caso les pongo un ejemplo como es la Venus de Milo, muy conocida. El sistema diédrico es como el que lo hacemos en los planos, alzado, planta y perfil. Es un sistema de perspectiva en el que 3 dimensiones se pasan a 2. Entonces, en este caso, tenemos esa Venus de Milo, que todo el mundo conocemos, y tenemos varias imágenes vistas desde arriba, un fragmento de lado, del otro lado, por la parte de atrás, por la parte de adelante. Esos son fragmentos de una misma realidad, vistos desde puntos de vista completamente diferentes. Tenemos también aquí, junto a unas personas, esas dimensiones también se modifican cuando están junto a alguien. Entonces, todas esas realidades nos permiten darles una pincelada sobre la obra, sobre el escultor, sobre la vida, y son necesarias todas esas vistas que son reales desde los diferentes puntos de vista para conocer esa realidad. Basándonos en eso, pues en lo que en este punto, desde mi punto de vista, desde ese conocimiento que tengo de este escultor, pues hablo sobre él. ¿Quién es? Pues se le conoce fundamentalmente por una de sus obras que más repercusión ha tenido, El corazón de Jesús de Monteagudo. En este caso está en el taller, el escultor en el 51, porque es el segundo, el primero se realiza en el 26, en arcilla, en el taller que estaba en la calle San Judas, si no me equivoco, o en la que está ya detrás del Corte Inglés. ¿Qué diferencia a este escultor? Uno nace y crece en un ambiente diferente. ¿Por qué? Yo soy la 4ª generación de esta familia, la 5ª está ahí mi hija, que forma parte ya de esa 5ª generación. Entonces, es un mundo diferente. Estas son las 5 generaciones de escultores murcianos. La primera nace en 1874, mi bisabuelo funda un taller a espaldas del Teatro Romea. Él nace de una familia de la huerta, eran 11 hermanos, sabemos que antes, desde muy pequeños, te mandaban a trabajar, con 11 añitos lo mandan a un taller de banistería y con 14 lo llevan a Madrid. Ahora con 14 años no los mandamos tan lejos, pero en ese momento pues los mandan a trabajar en los talleres Granda y a estudiar en la Escuela de Arte Aplicada y Oficios Artísticos de Madrid. Cuando regresa, funda ese taller a espaldas del Teatro Romea y, bueno, pues pasan por él Planes, Clemente Canto, Antonio Garrigó, Juan Díaz Carrión, todos los escultores de Murcia de esa época han pasado por el taller de mi bisabuelo. Desde el San Pedro de la Catedral, es justo en la época en la que se trabaja el modernismo, principios de 1900, y el modernismo lo que se caracteriza, el Art Nouveau y toda esa época, es que el arte forma parte de la vida. ¿Qué quiere decir? Desde un remate de una escalera, un monumento, una fachada, un edificio, el escudo, por ejemplo, de Hacienda, cualquier elemento
se intenta que forme parte de la vida. En esa segunda generación estaría su hija, Paz Martínez, que, como hemos dicho, muere muy jovencita, con 22 años, pero ya he encontrado información sobre alguna exposición, sobre premios, participaba en la batalla de Flores, en las carrozas, en la escultura efímera. Entonces, a pesar de su corta edad, sí que hay referencias y reseñas en periódicos y en revistas. Su hermano, un poquito mayor, 1905, 5 años menor, es mi generación directa. Desde esta primera obra, que es con la que aparece en el Espasa Calpe, monumentos, en este caso a Cartagena, uno de los alcaldes, sí que será conocido, la gente posiblemente conocerá o se recuerde los caballos de la FICA, de la Feria Internacional de la Comercio, que eran suyos también, o, bueno, pues retratos de su época, retablos, creo que no hay una sola iglesia en Murcia que no tenga alguno de sus retablos, y, bueno, pues la obra es muy extensa y es de la que hablaremos. La tercera generación la forma mi padre, el escultor Anastasio Martínez Valcárcel, que nace en 1941, con 85 años sigue en activo, sigue trabajando, y de los más conocidos, pues, por ejemplo, el monumento al huertano del Museo de la Huerta, tanto la primera versión como la segunda, el Vía Crucis de la Santa de Totana, que son 14 estaciones que ahora mismo lo han incoado para hacerlo patrimonio nacional, el relieve del ángel que hay en la fachada de Sanidad, en el cementerio de Alcantarilla, la Piedad. Bueno, trabaja el hierro, la piedra, la madera, cualquier material es válido para poder, es un reto para trabajar. En Totana, en el polígono industrial, una de las obras que está en una de las rotondas, mi madre, Natividad, cuando se casaron, mi padre era profesor en el Instituto de Alcantarilla por aquel entonces, mi madre era su alumna y llevan 55 años casados. Y bueno, y el monumento a mi hermana Blanca, la vida no siempre es fácil. Mi hermana falleció en 2014 y fue el monumento que le hizo mi padre en su memoria, que recibió el Premio Nacional de Escultura Funeraria en 2017. Su hermano, Dolfo, pintor, más bohemio, que, bueno, pues que trabajó muchísimo también, tiene muchísimas obras, se formó en el mismo taller, también hizo escultura y pintura, pero se dedicó principalmente a la pintura. Y pues prácticamente yo creo que todo el mundo, porque era más bohemio y vendía, aunque hubiera costado 100 euros el lienzo, pues muchas veces lo dejaba por 10, por 12, por 15 o por 20. Entonces, pues prácticamente todo el mundo tiene obra suya en Murcia o fuera. Y la cuarta generación, que somos los 4 hermanos, mi hermana mayor y mi hermano pequeño, que son arquitectos, tienen un estudio de arquitectura. Mi hermano pequeño se ha dejado la arquitectura por una editorial de juegos de mesa. Mi hermana Blanca se dedicaba a la piedra, que fue la que falleció, y yo, que me dedico a la pintura y la escultura. Y existe todavía una quinta generación en la que forman parte, pues, 2 de mis hijos están estudiando Bellas Artes, y bueno, pues esa quinta generación son los nietos que están formándose actualmente. En esa primera generación, que está el padre del escultor del que vamos a hablar, Anastasio Martínez Hernández, pues, como hemos dicho, una de las primeras reseñas suyas es esta revista de 1900, en la que ya habla de la obra realizada en el casino, en la catedral, en el Museo Modernista de Novelda. Bueno, ya en 1900 hace una reseña de todo el trabajo que llevaba en aquel momento, con solo 6 años en el taller, muy amplia. Y una de las primeras obras que lo da a conocer, que le pasa de esa primera reseña en la que habla del tallista o del decorador a pasar a palabras mayores, es este edificio, que es el Recreative Garden, que estaba en Espinardo, y que era como un centro, como un Terra Natura o como un parque temático, en el que Montesinos, que fue la persona que se lo encargó, se lo llevó a Londres para ver el tipo de edificios que se hacían en aquel momento, y una parte de la obra realizada de todo tipo: madera, piedra, dibujos, proyectos para cines, de todo, se hacía prácticamente de todo. Esta es esa publicación que se publica en Barcelona y está preparada para España, para Bilbao, para Madrid, para Barcelona y para Sudamérica.
Vemos que en aquel momento, Industria Artística Anastasio Martínez, que aparecía como tallista decorador en madera, piedra, yeso y cartón piedra, muebles de lujo, que también lo realizaba, y que los talleres estaban en la calle Ángel Guirao, número 8, a espaldas del Teatro Romea. En ellos pues habla de la casa de don Isidoro de la Cierva, en la de doña Antonia Navarro, de Novelda, y en muchísimos de los trabajos que decía que bastarían para poner el sello a la reputación de un artista. Eso ya en 1900. Bueno, y en 1933, que es cuando fallece, pues hacen en el periódico, en muchos de ellos, he cogido este del Tiempo, porque el periodista Ángel María hace una muy bonita reseña de lo que había sido su vida, de la importancia que tenía en ese momento. Pone que de cambiar la azada por el cincel y lo que había conseguido dar a conocer Murcia por toda España. Entonces, la verdad que era muy bonito. Mira, que ha bajado al sepulcro en plena madurez de su vida, esos murcianos que por su propio valor hubiera destacado extraordinariamente fuera de su tierra natal. Bueno, realmente pone cosas muy bonitas, habla sobre mi bisabuelo, sobre el taller que tenía, y eleva a la corporación el que se ha rendido un sencillo homenaje a un artista que de una posición muy modesta escaló las cumbres de la fama y cuantos laureles alcanzara, a Murcia le eran ofrendados. ¿Por qué? Porque tenía amor a Murcia, realmente quería Murcia. Obviamente por su taller pues pasan muchos de los pintores, de los escultores de la época. Este retrato lo realiza Alberola, Sánchez Alberola, hijo de Sánchez Picazo, y bueno, pues 2 obras suyas. Hay muchísima información sobre él en libros, revistas, artículos, de todas nacionales. Creo que es el escultor del que estamos hablando, de Nicolás Martínez. Creo que pocos escultores murcianos han sido 6 veces portada nacional de revistas y periódicos nacionales. Y bueno, pues parece mentira que con tanta información pues no sea tan conocido como fuera de los entornos artísticos. Nosotros disponemos pues de mucha información, a pesar de haber pasado 150 años, todavía disponemos de libros de cuentas, de facturas, de cartas, que hacen que podamos, muchas de esas obras, tener los elementos precisos para conocer que son suyos, para la autoría, para determinar su autoría. Como en este caso, por ejemplo, una carta de la Academia General del Aire para una de las obras que se hacían, con incluso factura y la carta, el dinero, lo que se trabajó. Muchos libros de la época hablan en muchos libros que era un centro cultural por el que pasaban muchos de los artistas para conocer las obras del momento. Vemos en este caso, porque era 1894, libros del momento, libros de pintores que actualmente los impresionistas y todos los ismos de la época que son antiguos. En ese momento los libros que él compraba eran de arte actual, no solo del momento, porque aquí también tenemos, por ejemplo, un libro de Baglietto, de un escultor que estuvo trabajando también aquí en Murcia. Entonces tenía una biblioteca muy extensa, incluso de arquitectura nazi en aquel momento. Tenía una biblioteca muy, muy extensa, a la que nosotros pues no nos ha llegado completa porque son muchas generaciones. Mi bisabuelo tuvo 11 hijos, sus hijos tuvieron 5 hijos, yo soy la 4ª generación, te llega una parte, hubo un incendio, una guerra, no es completo, y a pesar de todo tenemos mucha información y muchos dibujos y elementos originales. Este primer escultor, pues como he dicho, es de la Albatalía y trabaja pues tanto la madera, la pintura, la piedra, el bronce. Bueno, se realizaban muchísimas obras también para jardines, como en este caso, fuentes, capillas de todos los estilos. El Museo Modernista disponemos de muchas de esas obras firmadas o fragmentos, como en este caso, de ahí el museo, que dan a conocer, pues, por ejemplo, para iglesias, para cines, se realizaban. En este caso era uno de los dibujos que teníamos originales. En 1999, que realicé el primer estudio sobre él, publiqué un libro en el que habían varios originales, y esto, por ejemplo, un historiador como Gilabert, Pablo Gilabert, descubrió que eran los relieves que estaban en el patio pompeyano del casino. Nosotros teníamos los originales, estaban firmados por ellos, pero desconocíamos a qué pertenecían o qué obra era. Entonces, gracias a las redes actualmente, eso permite que muchas de estas obras las hayamos localizado de esa manera. Todos estos, por ejemplo, son los originales de esos relieves.
del patio pompeyano. Aquí Pablo Ramón Pujante Gilabert, que es el historiador que descubrió que esa obra pertenecía a ellos. En estos casos también dibujos originales de muebles, de mobiliario. Y bueno, pues Loreto López, restauradora también muy conocida aquí en Murcia, también encontró que esa mesa estaba en el casino, ese mobiliario también formaba parte del casino, en el que sí que había muchos estudios de que había trabajado, pero no se sabía concretamente en qué. Entonces, se va tirando del hilo, una cosa lleva a otra, y este tipo de hecho, Sonsoles nos conocimos porque hice una pequeña conferencia y apareció la fuente, la foto de la fuente de Abarán, y ella me dijo, eso está en Abarán, eso estuvo en Abarán. Y fue por lo que descubrimos también esa obra. En este caso, pues el Museo Modernista de Novelda, que también es obra suya toda la fachada y toda la ornamentación interior, y fue un hombre a través de redes, Tomás, el que me dijo que eso estaba todo documentado, que lo había arreglado la CAM, que tenía unos libros, y me trajo 24 o 30 libros que hablaban sobre esta obra y sobre mi bisabuelo. Esta es parte de esa ornamentación del Museo Modernista de Novelda, porque Antonia Navarro, que vivía aquí en Murcia, fue la que también tenía aquella casa, el arquitecto fue Pedro Cerdá, mi bisabuelo trabajaba con Pedro Cerdá, Víctor Beltrí, Joaquín Dicenta, José Antonio Rodríguez, que son los arquitectos modernistas de la época. En este caso es uno de los leones y otros elementos decorativos de la fachada, que son los mismos que tenemos en la fachada de la Catedral de Murcia. Entonces se sabía que Anastasio Martínez había trabajado en una y en otra, y confirmaba esto, por ejemplo, la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, hizo un estudio, encontró la documentación de que esta obra era suya, y lógicamente, pues sabiendo, estos son los de Alicante, que son los mismos que tenemos en la fachada, y se había trabajado también, se conocía en varios escritos que la fachada había trabajado mi bisabuelo, pues bueno, pues nos faltará encontrar los documentos que realmente lo digan, pero blanco y en bandeja, ¿no? Blanco y en botella. Bueno, pues referencias hay muchísimas de reseñas de todo esto. Por ejemplo, el Recreative Garden se decía que estaba en un almacén en el ayuntamiento. Eso no creo que sea posible, porque cuando yo hice los estudios habían personas que tenían fragmentos de ese pabellón, del pabellón central. El Recreative Garden eran como unos 10.000 metros de un parque temático, y esto era un pabellón que había en madera, aparte estaban en los jardines, fuentes, tenían todo tipo de decoración, y bueno, pues supongo que con el tiempo aquello se destruyó, pero en 1980 alguien se interesó por el tema y escribió un artículo muy completo sobre ese Recreative Garden, sobre lo que había pasado con él, que después fue una fábrica de pimentón y posteriormente fue la sede de Radio Murcia. Entre esas decoración, trabajando con todos los arquitectos que trabajo de principios de época y viendo el potencial que tenía ese taller, entre otras de las obras, los baños de Fortuna, los baños de Archena, pues edificios que habían sido hechos en la misma época. Esto, por ejemplo, el nieto de Víctor Beltrí, del arquitecto de principios de siglo, hizo un estudio en el que, bueno, pues eso, nos vamos dejando datos uno a otro, y él encontró que toda esta decoración es suya, toda la decoración del salón árabe, de los baños de Archena y de Fortuna. Todo esto es lo que se hacía en el taller. En este caso, pues por ejemplo, obras que hemos ido pues buscando, encontrando, localizando. Muchas de ellas están en condiciones pésimas. Esto es en la olla de Burgos, que también pues todas las fachadas, relieves, figuras eran obras suyas. Aquí pues algunos bocetos que tenemos en el taller, algunas de las imágenes, dibujos para esos proyectos de todo tipo, panteones, un dibujo en una servilleta con un bolígrafo, de los que se solían hacer, y es verdad que la documentación es mucha, pero no existía ningún libro hasta que en 1999 hice ese primer estudio sobre ello en particular. Mucha información en páginas diferentes, porque todos los escultores hablaban de que se habían formado en ese taller, pero no había ningún estudio específico suyo. Entonces, pues fue por lo que yo retomé esta iniciativa. Esas primeras escritos sobre Anastasio, bueno, en la época las asociaciones, las academias que habían en el momento, era el Círculo Católico de Obreros del país, que eran sitios donde la gente iba después de trabajar a aprender a dibujar. No eran solo pintores o escultores, sino gente de todo tipo. Había médicos, había enfermeros, había gente que simplemente le apetecía aprender a dibujar, y allí se juntaba muchísima gente. ¿Qué conseguimos con eso? Pues como cuando hay teatro y la gente va al teatro.
se fomenta el que la cultura exista. Estaba comentándome por aquí alguien que la biblioteca había sido un sitio para empezar con los cómics, para empezar a conocer esa cultura. Pues en este caso, este tipo de centros eran eso. Eran centros donde cualquier persona se unía para tener ese amor al arte, al dibujo, en todas las facetas. Y bueno, pues en esta parte, pues una de las cosas, planes, por ejemplo, de los libros, Melendrera Jimeno habla en uno de sus libros que el taller de mi bisabuelo estaba cercano al Teatro Romea, justo detrás, y que Planes empieza esas nociones prácticas recibiendo un jornal de 25 céntimos, que esculpió junto a él la primera vez la piedra y la madera, realizando su obra primera, un busto de su madre, que fue muy elogiado. Entonces, bueno, luego en estos casos también están las obras que se adjudican a personas diferentes o equivocadas, porque el San Pedro de la Catedral es anterior a el busto de su madre, pone que el busto de su madre es su primera obra y en cambio en algunos sitios le adjudican esa obra que no es suya, que es, luego buscamos la documentación, en este caso, por ejemplo, pues la realizada en el taller de Anastasio Martínez, en la que pone Melendreras, por ejemplo, que sí, que colaboraría como parte del taller, pero que obviamente ese encargo fue obra de Anastasio Martínez. Esa segunda generación es lo que comentábamos, su hija, Paz, que fue escultora, una de las primeras escultoras murcianas, si no la primera, antes que Elisa Seiker, que es la única que se conoce como escultora en Murcia posterior. Y bueno, pues nace en 1900 y sí que he encontrado referencias y reseñas a un par de exposiciones, a participación en las fiestas de primavera, en la escultura efímera y bueno, pues sentidas muestras de muchísimo cariño en su fallecimiento, que fue también sin estar previsto. Nos metemos ya en Nicolás Martínez Ramón y bueno, pues trabaja tanto la escultura monumental, que es por lo que principalmente se le conoce, como obra decorativa, obra personal, obra, pues tenemos aquí, por ejemplo, una primera etapa, una de sus primeras obras en el taller, en arcilla, trabajando. Este tipo de fotos son muy bonitas porque se puede ver no solo la obra en la que se está trabajando, sino los bocetos y obras en las que se está trabajando en ese momento, porque se suele trabajar en más de una obra. Y conocidas, por eso la he traído, pues por ejemplo, el robo del nido, que está en el edificio que hay al lado de la catedral, en la misma plaza, que lo han dejado muy blanquito en su restauración, todo muy blanquito, que apareció en una película también bastante conocida, trabajando como estudiante en Madrid. El examen de ingreso, antes para ingresar a Bellas Artes tenías que tener una preparación muy alta, entonces tenías técnica, una vez que ibas ya conocías la técnica y lo que se trabajaba era el concepto, porque el arte al final son técnica y concepto, son temática y forma, ambas cosas, no está exenta una cosa de la otra. Y bueno, pues obras de diferente tipo, como esta homenaje al Boy Scout, que pues desapareció durante la guerra, lo enterraron, las personas que lo habían enterrado fallecieron y luego no encontraban dónde estaba y se perdió, y así como otras muchísimas obras pues del día a día, de temas cotidianos como animales o cerca, bueno, lo que os decía, de este escultor también hay muchísimas reseñas y parece mentira que habiendo tantas reseñas pues no sea Murcia quien la dé a conocer, porque son montones los revistas, periódicos, pero igual, no hay ningún libro. Hasta el momento el único estudio sobre él ha sido el que he realizado yo. Esta es la inauguración de ese Boy Scout en Sierra Espuña, elementos de cualquier tipo, la obra antes de restaurarla que está en la fachada de la catedral. Corazones de Jesús, pues por ejemplo, solo mi abuelo, en España se comienzan a realizar estos corazones de Jesús porque nos libramos de la Primera Guerra Mundial. Entonces España se consagra al corazón de Jesús en 1919 por habernos librado como agradecimiento a no haber participado en esa guerra, y como todos los proyectos comienza siendo un proyecto pequeño, iba a ser un proyecto de 3 metros en la fachada de la catedral. Como todos estos proyectos, las cosas van creciendo y acabó siendo ese monumento en el Cerro de Monteagudo. Una cosa importante es que este se inauguró en 1926 y el de Río de Janeiro, al que tanta promoción y tanta gente conoce, se inauguró 7 años después, en 1933. El nuestro es de 1926. Se destruye durante la guerra en 1936 y se reconstruye en 1951, que es el actual. Aquí en este caso, este es el primero,
En el taller veis el tipo de trabajo, cómo la arcilla, que pesa toneladas, se mantiene para poder trabajarla, y un joven escultor con entonces 21 años. El encargo se lo realizan a su padre, el escultor Anastasio Martínez Hernández, y es Nicolás quien viene a trabajar con él en este monumento. Pero solo él, de más de 3 metros, tiene más de 30 por toda España, en Cuenca, en Sacedón, en Guadalajara, en Oviedo. Entonces, bueno, pues aquí hacemos una recopilación de algunos de los que hasta actualmente hemos localizado. Todos son diferentes. Este, por ejemplo, el boceto de ese primer monumento que estaba en Monteagudo, que tenía los brazos hacia adelante en actitud de bendecir y 2 figuras a los lados, que también se dinamitaron. Ese primer escultor, y las primeras referencias o reseñas, en este caso en la revista Flores y Naranjos, aparece como artistas murcianos, pues nuestro escultor con varias de sus obras, y esa foto del taller, de ese primer Corazón de Jesús, con él con 21 años trabajando, y bueno, algunas de las reseñas de los periódicos de la época sobre cómo fue variando, porque si además se hizo por suscripción popular, se iba pagando. Este es el mismo escultor con ya 50, en el 1905, con 46 años, que realiza en el 51 este segundo monumento, que es el que está actualmente. Y sobre este monumento igual, hay muchísimas reseñas, muchísima información, muchísimas revistas, tanto de la época como actuales, postales. En este caso, ese montaje con los andamios del primer, porque también una de las cosas que habla Tobar, que es uno de los primeros que hace un estudio bastante importante de este monumento, dice que cualquiera que no le daba miedo a la altura tenía trabajo en este monumento, cualquiera que, porque subir cada pieza, cada pieza puede pesar toneladas, y bueno, pues se hace por fragmentos, se divide, obviamente tenemos información, y una de las cosas importantes, este año se cumplen 75 años del segundo Cristo, del que está actualmente, y el centenario del primero. Queremos preparar una exposición y una conferencia en relación a eso. Estos son uno de los bocetos, del boceto actual, y aquí, pues, ese niño es el escultor que tenemos aquí ahora mismo, Anastasio Martínez, que ya trabajó en ese primer... Y bueno, aquí bendiciéndolo, se pone siempre un tarro con información, con una página del periódico, con información sobre el escultor. Y trabajo en el taller. Lo que sí que disponemos de mucho son de todas esas fotografías de la realización de todos esos trabajos, que también es muy interesante, como parte también el escultor Anastasio Martínez, aquí sobre parte de esa obra, la estructura que lleva interior, el cómo se realiza. Y bueno, yo creo que todos conocemos esta obra, que es de las más conocidas suyas. Cuando se quiso quitar, también fue una campaña de publicidad muy grande, porque yo creo que todo el mundo conoce el nombre de la persona que lo quiso quitar, pero nadie, o poca gente, o menos gente, conoce quién fue el escultor. Y es cierto que se levantó una campaña inmensa para que eso no se destruyera, diciendo que no éramos talibanes, que nosotros, independientemente de las creencias que se tengan, era una obra de arte y no queríamos eliminarla. Actualmente mantenemos ese primer boceto y bueno, pues estamos haciendo una restauración del mismo y réplica de ese Cristo a tamaño inferior para poder hacer esa exposición, y disponemos de información pues muy curiosa, como esto de puño y letra del escultor, en la que hace un recopilatorio de esos 30 Cristos de más de 3 metros que tiene por toda España. Lo mismo tenemos con los retablos. No hay una iglesia en Murcia que no tenga un retablo suyo. Como toda la vida, este, por ejemplo, fue el proyecto que hizo para la Fuensanta, era un concurso, y como ha pasado siempre, pues desapareció, que sí, eso ha pasado toda la vida, desapareció en el momento del concurso y apareció después. Ahora mismo ese boceto está en el Museo de la Ciudad, y son muchísimas, tenemos de la misma manera, de su puño y letra, los retablos y las capillas que realizó en cada una de las iglesias de Murcia hasta el 81, hasta marzo del 81. O cartas de puño y letra, hablando sobre su padre, con clientes, con personas, bastante interesante. Bueno, pues inmortalizando su época. ¿Qué artista no ha inmortalizado su época? Lógicamente, un artista no es ajeno a su época, forma parte de la vida que le ha tocado vivir y, como tal, pues muestra lo que en su época
coincide, se conoce o formas parte de esa época. Y son muchísimos las personalidades y personajes a los que realizó un busto. Entre ellos, de los más conocidos, el sabio Lorente en Alcantarilla, o Emilio el de los Muebles, que era un historiador, era un panochista muy conocido, o esta es una de las últimas que encontré, es curioso también, porque lo encontré también en una revista de Flores y Naranjos, habla de un escultor murciano, es decir, Murcia siempre por bandera, sea el tipo de revista que sea, y habla de un busto que antes se exponían en las tiendas, en los escaparates. Un crítico de arte lo encuentra, hace una crítica impresionante sobre este busto y bueno, pues yo publiqué esto en redes y apareció una persona diciéndome que había visto ese busto en la presentación de un libro, me mandó la página en la que aparecía y dije, mira, entonces la verdad que se va tirando del hilo y lo que en un principio pues a lo mejor tienes poquita información, poco a poco recopilan muchísima. En este caso, pues bocetos, ideas y proyectos que sí es lo que más disponemos porque tenemos un verdadero museo de todas estas obras que son el inicio de cualquier proyecto y cualquier monumento, entre ellas pues esos caballos de la FICA que desaparecieron también, o el proyecto a un alcalde de Cartagena, o en este caso esta fue una de las obras con la que aparece en el Espasa-Calpe, en ese diccionario enciclopédico que antes pues, era bastante conocido, y obras de todo tipo, jardines para particulares, para galerías. En este caso, esa es la obra con la que aparece en la Enciclopedia Universal Espasa-Calpe y bueno, pues hay mucha obra, muchas reseñas en periódicos. En este caso, en Madrid estaba entonces, él estudió Bellas Artes después de haber hecho el Cristo de Monteagudo y otras muchísimas obras. Entonces, un grupo de personas se unieron para pedir una beca de la Diputación para un joven escultor que había trabajado tanto por Murcia y bueno, pues se realizan varios proyectos y obtiene esa beca. ¿En qué otras cosas trabajaba? Como hemos dicho, es un escultor muy polifacético y en ferias forma parte de todas esas ferias. En este caso, en 1960, en la Feria Internacional de Barcelona, el stand que promociona Murcia, realizado por este escultor, por Nicolás Martínez, en Escayola es una réplica de la torre de la catedral de 20 metros. ¿Veis las personas y el tamaño que tienen aquí las personas? Bueno, en la feria de la FICA, la Feria Internacional de la FICA, tenemos estos caballos que fueron la seña de identidad durante muchísimos años de esta feria. Los stands que se hacían antes, que no son como los de ahora, el Huerto de las Bombas también era otro de los stands, también participa en la de Sevilla. Y bueno, esto es lo que queda de esos caballos. Ahora mismo esto está en el taller, estaban en una escombrera, un año desaparecieron de su ubicación última, que era en el auditorio, y recuerdo que en el 89 todavía estaba vivo, y preguntamos, mi padre le preguntó al guardia, ¿qué pasa con los caballos? Y dijo, pues le habrá entrado la peste equina, que era lo que estaba en aquel momento. Y dije, pues nada, pues... Y un compañero de mi padre, también pintor, de la Escuela de Arte, que bueno, pues dice que la gente tira muchas cosas y va por todas las escombreras, le dijo a mi padre que estaba en una escombrera y fue allí, recuperó una de las cabezas. Dicen que el otro, porque eran dos grupos, está en alguna casa particular. Ojalá sea verdad y no se haya destruido, ojalá se mantenga. Esta fue su ubicación inicial en la rotonda, fotos de la rotonda en aquel momento. La feria se iniciaba en Alfonso X el Sabio y eran los dos caballos las que entraban, y durante mucho tiempo fue la seña de identidad de esa Feria Internacional de Murcia, aquí en el taller, en Arcilla, la FICA, en los diferentes años, desde el 60, que fue cuando empezó, hasta que acaba, siempre es la seña de identidad. Murcia en la Feria de Barcelona, el stand realizado por él también. Entonces son muchísimos los libros, revistas, pero no hay ningún artículo. Aquí, por ejemplo, encontré una imagen para la exposición de Sevilla, para la exposición internacional, que era también
Esa Fuensanta, la Virgen de la Fuensanta en Escayola, estaba en el pabellón murciano. Otra de las facetas que además a él le gustaba mucho, porque decía que disfrutaba durante un tiempo de romper un poco con la cotidianidad, era la escultura efímera. Murcia tenía unos eventos muy importantes, la Batalla de Flores, el Coso Blanco, el Coso Azul, la Velada Marítima, y realizaban muchísimas de esas carrozas. De hecho, hay un estudio de Maite Sánchez Albarracín que está muy completo, en el que pues, nombra casi todos los premios, se los llevaban. Hace un poquito, bueno, estos son pues desde el boceto, la obra en flor. Cada uno de estos eventos tenía unas particularidades, uno era con flor blanca o uno con flor de color, la velada marítima era transparente y con luz, y luego la repercusión en los diferentes medios. Se realizaba no solamente el boceto de la carroza, sino el boceto de los vestidos y la indumentaria que iban a llevar esas personas, y son muchísimos, entre ellos este librito que hizo una recopilación bastante importante de Maite Sánchez Albarracín con una tesis. Y yo, bueno, pues sigo trabajando en esto, y esto, por ejemplo, son las carrozas que hasta el momento he encontrado que llevaban premios de honor, primer premio, segundos premios, y hay años en que todos los premios, a lo mejor salvo uno o dos, se los llevaba mi abuelo, el escultor que hizo la fuente. Temática sacra, obviamente se trabaja en todo en un taller que tenía una importancia muy grande, y uno, hace poquito, que además lo encontró mi padre, este ángel estaba en un cementerio en Lorca, y con el terremoto que hubo hace unos años, no sabíamos dónde estaba, y en redes apareció el otro día en un taller que estaba sin alas. Aún no he ido para ver en qué condiciones o cómo está, si era para restaurarlo, pero es cierto que las redes ahora mismo permiten pues muchas de esas obras que no aparecen, encontrarlas. La cabeza del Bautista es obra también en la Catedral de Nicolás, en este caso limpiando la fachada, los bomberos, pues con la escalera o con lo que fuera, rompieron la que había, y la nueva la realizó también mi abuelo. Relieves de todo tipo, estos están en Alhama, ¿es Alhama? No, arriba, en Aledo, en la capilla provincial, dibujos, desde ese primer dibujo examen para ingresar a Bellas Artes hasta muchísimos de los dibujos. Una de las cosas que habían en su casa, de las que yo recuerdo, eran panderetas y abanicos, que había muchísimos, hasta esa última obra, poco antes de morir, pues de anatomía de cualquier tipo. Al final, una vida es muy larga, se trabaja durante mucho tiempo, de muchas maneras diferentes. Lo que hemos dicho, el arte es un estado del alma, y el alma obviamente no está siempre en las mismas condiciones, por lo que el trabajo es muy grande. ¿Qué se hacía? Pues desde esa decoración, en este caso de un cine, en Caravaca, hasta, bueno, pues un dibujo dedicado a su hijo. Los belenes de Murcia, también el Belén de Salcillo, lo montaba también mi abuelo durante muchísimos años, y bueno, pues hacía unos montajes también espectaculares. En este caso, pues ya su hijo, el escultor Anastasio Martínez, que yo tengo catalogadas suyas más de 1.500 obras dentro y fuera de España. En esta imagen es el monumento al maestro, pero bueno, son muchísimas, como ya lo hemos comentado. Esto requeriría otra conferencia exclusiva, entonces en esta ocasión he puesto solo una pequeña muestra de toda la obra realizada, pero es muchísima, pues desde la universidad, igual, la época, obra más personal, la serie sobre la mujer, obra para entidades. Una de las características de las tres generaciones es la escultura monumental, principalmente. Su hermano, su otro hijo, el escultor Dolfo, que trabajaba igualmente en la escultura efímera, que trabajaba, puesto que se formó con la escultura, y sobre todo la pintura es su característica general. La cuarta generación, los nietos, que seríamos nosotros. Estas son algunas de mis obras. Yo me dedico a la escultura, estoy haciendo un monumento a los paracaidistas caídos, que va a tener 9 metros, este es el grupo principal, que tiene 3,60 metros cada uno, pero bueno, esto por ejemplo son unos grafitis que hice para la base, que son 900 metros cuadrados, el más grande que he hecho hasta ahora mismo. Trabajo mucho en todo tipo. Este fue una exposición que hice, que has comentado, en el Palacio Almudí, en el Archivo Municipal, con unas colaboraciones con Manuel Madrid en el periódico La Verdad, para Babol, que es la revista literaria, las portadas de esa revista. Mi hermana mayor, que es arquitecto, tiene una empresa de
una empresa, sí, un estudio de arquitectura en Lanzarote. Equo6 Arquitectos Forma, Luz y Color. Mi hermano pequeño, que es el que ha dejado la arquitectura, trabajaba en la arquitectura, pero obviamente nos hemos formado todos en ese taller desde muy pequeñitos, desde muy jóvenes, y él se dedica a los juegos de mesa, tiene una editorial que se llama Pif Game, murciana, y que está funcionando muy bien por todo el mundo. Y mi hermana pequeña, que falleció, se dedicaba a las vidrieras. Al final, uno vive dentro de ese mundo, conoce ese mundo, todas las amistades pues, están también relacionadas con el arte y acaba gustándote, acabas formando parte de ese mundo. Y esa quinta generación, que son los bisnietos, en los que, bueno, pues ya desde bien pequeñitos pues colaboraron junto a su abuelo en el monumento a mi hermana Blanca y que, bueno, continúan formándose. Mi hijo mayor ha realizado 3 juegos de mesa que ha tenido una repercusión bastante grande, entre otros Yokai Pagoda. Mi hija, que está aquí, está terminando actualmente Bellas Artes, ha estado en Budapest de Erasmus. Mi pequeño, que se dedica a la ingeniería. Y bueno, pues esos 7 nietos que de alguna manera están vinculados con el mundo artístico de la misma manera. Este es uno de los catálogos que estoy realizando sobre el escultor para dar un poco a conocer toda esa obra. Y bueno, pues ¿dónde se puede adquirir ese catálogo? Pues a través del WhatsApp en 3 formatos diferentes, en esa primera edición que está ahora mismo en proceso. Y con eso pues terminamos esta pequeña pincelada sobre el escultor. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por haberme invitado a dar a conocer un poco de la obra de este escultor.